Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la cátedra de Procesos Psicológicos Básicos 1. Bienvenidos también al segundo cuatrimestre de este año 2021, segundo año de pandemia, segundo año con clases virtuales. Bueno, espero que estén todos bien y que podamos tener una buena cursada. El objetivo de este video es principalmente presentar un poco la materia, el equipo docente, la evaluación y comenzar con la clase 1. ¿Sí? Bien, la materia se llama Procesos Psicológicos Básicos 1 y el equipo docente está formado por Almudena, que quizás ya la conozcan, Almudena Ruiz Sánchez, que es la directora de la carrera, y bueno, y por mí, que soy Fabricio Carballo, que creo que ustedes todavía no me conocieron. Antes solía estar en Introducción a la Psicología Científica y ahora este es el primer año que vamos a arrancar con este equipo de cátedra, con las nuevas distribuciones. Así que nada, muy contentos porque es una materia básica, pero trataremos de que sea interesante. Así que bueno, vamos a explicarles un poco también cómo va a ser, cómo va a estar compuesto más o menos, cómo va a ser el cronograma, el organigrama de la materia. En primer lugar, van a tener en el aula virtual, cuando tengamos todo solucionado el tema de las aulas virtuales, el programa de la materia. ¿Sí? Este es el programa de la materia, donde se fundamenta, por qué es importante procesos psicológicos básicos, con qué otras materias está relacionada, cómo se relaciona con los contenidos que ya vieron, etcétera. Obviamente los contenidos, la bibliografía, todo lo que tiene que estar en el programa, ¿no? Acá más o menos está todo detallado, después pueden verlo tranquilos. Y después lo que yo me viene funcionando muy bien es este cronograma de clases, que quizás es a veces más organizador para el alumno que la planificación, ¿no? ¿Qué tenemos en el cronograma de clases? En el cronograma de clases tenemos pautadas los 14 encuentros que vamos a tener, ya están pautados en función de la unidad temática, o sea, ¿qué unidad? Son 4 unidades, procesos psicológicos básicos, nada más, o módulos. Una primero que es introductorio, después vamos a ver 3 procesos psicológicos básicos que son percepción, atención y memoria, en ese orden, y cada uno corresponde a una unidad. Entonces, por ejemplo, la clase de hoy mismo, bueno, la íbamos a hacer conjuntamente, pero al final tuvimos un inconveniente con un contacto estrecho y no nos pudimos juntar. Vamos a ver justamente la introducción al estudio de los procesos psicológicos básicos. Vamos a ver un texto de Hugo Maturana y Varela, que es el árbol del conocimiento, que es introductorio para plantear algunas preguntas. Y vamos a ver algunas teorías de cómo está organizada la mente. Y especialmente vamos a trabajar el tema de Fodor y la modularidad de la mente con un texto, una ficha de cátedra de García Alvea. ¿Sí? Va a subir Almu un video respecto de esto y yo voy a empezar con las clases. Después, la clase que viene vamos a empezar nuevamente un poco con la historia de los procesos psicológicos básicos, y como ven acá, la clase está a cargo de Carballo, que soy yo, que es la semana del 23 de agosto. ¿Sí? Entonces ya pueden traer el capítulo correspondiente a la próxima clase leído, o cuando se ponen a ver la clase ya pueden ir con el capítulo viéndolo. El anillado va a estar completo para que lo fotocopien, para quien que les sirva mejor en papel. En la fotocopiadora creo que es Duplicenter, ahí en Gorriti. Eso va a estar toda la información en el aula virtual, y también va a estar todo ese anillado en PDF en el aula virtual. Justamente como todavía no tenemos las aulas virtual, todavía no hemos podido hacer eso. Entonces ya van viendo, bueno, las primeras clases claramente las voy a dar yo. Después ya tienen estipulado la semana del parcial, el 27 de septiembre va a ser el parcial, el 4 de octubre el recuperatorio. Y acá ya tienen, digamos, justamente todas las clases con el cronograma. Obviamente el cronograma puede tener alguna variación. Bien, entonces, ¿cómo va a ser? Todas las semanas, los martes a la tarde, vamos a subir las clases asincrónicas. Pero si ustedes se fijan, hay algunas, por ejemplo acá, la clase que viene, tenemos consulta, ¿sí? Que es media pronto la consulta quizás, pero bueno, vamos a dejarla ahí, no vamos a modificarlo. ¿Qué significa esto? Las consultas van a ser encuentros sincrónicos, que no son obligatorios, y es por si alguien tiene dudas,
no pudo solucionar algo, no tiene el texto o no entendió algo, quiere consultar algo, quiere charlar de algo con el equipo docente, vamos a tener consultas más o menos cada 2 semanas. O sea, nosotros vamos a subir las clases para todas las comisiones los días martes. Ahora, las consultas van a ser en el horario correspondiente a las comisiones y van a ser informadas en el aula virtual, ¿sí? Por ejemplo, si la semana que viene hay consulta, entonces yo digo, bueno, tal fecha, el lunes a la tarde le corresponde a tal comisión, el martes a la tarde a tal comisión, siempre dentro de los horarios que ustedes tienen en sus cronogramas. Lo mismo el parcial. El parcial va a ser un verdadero o falso, multiple choice, y va a ser tomado dentro del horario de cada comisión. La evaluación, que es lo que a ustedes les interesa, un poco cómo apruebo la cursada, bien, tienen que aprobar el parcial o su repertorio y después entregar un trabajo práctico obligatorio que tiene que ver el trabajo práctico con la elaboración de un contenido audiovisual que explique, tipo si fuera un documental, un podcast de ciencia, algún efecto de todos los que vamos a ver dentro de los procesos psicológicos básicos, ¿sí? Efectos de interferencia en memoria, efectos de, qué sé yo, de ilusiones visuales, etcétera, que ustedes lo expliquen desde el punto de vista de la materia. Eso es más o menos el práctico, un práctico sencillo. Y obviamente un examen final, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen, realmente está todo bastante organizado. Vayan yendo clase por clase con este cronograma y no vamos a tener ningún tipo de problema. Las consultas que tengan que hacer, por favor, háganlas a través del foro de consultas que va a ser habilitado en el aula virtual. No me escriban mensajes privados ni a mí ni al MU, porque muchas veces lo que termina pasando es que no lo podemos ver, o lo que es más normal, muchos alumnos tienen la misma duda. Entonces quizás contestándole a un alumno le podemos estar contestando a varios, y por privado tenemos que contestar por ahí muchas veces lo mismo, y por ahí a veces no terminamos contestando, y a mí particularmente me gusta contestarle siempre a los alumnos, pero si dentro de todo en un contexto de que tampoco me pregunten todo el tiempo cosas que son, profe, aprobé, y se aprueba con 6, si tenés más de 6 aprobaste, si no, no, es como un poco esa cosa, ¿sí? Se aprueba con 6, si es este 4 que es un 60%, yo básicamente lo que hago es, si es 60% es 6, si es 77, y si tenés menos del 60% te pongo un 3 o un 2 directamente, depende de cuán lejos de ese 60 ya se está. Para que sepan, ¿no? Ya cómo es el tema de la evaluación. Bueno, entonces ahí tienen el programa y justamente el cronograma y más o menos cómo va a estar organizada la materia. Se suben los martes las clases, ustedes tienen tiempo para ver, va a haber consultas, tienen los textos, va a estar todo eso en el aula virtual, y nos pueden escribir a través del foro habilitado para consultas que va a estar en el aula cuando esté el aula, ¿no? Bien, vamos a ya directamente arrancar un poco con lo que es procesos psicológicos básicos, ¿no? Y acá justamente les presento el programa, pero no detalladamente como está en el programa, sino más como un resumen temático, ¿no? En el primer módulo vamos a ver justamente la introducción a los procesos psicológicos básicos. La pregunta es, ¿cómo entender la mente? Si es que podemos entender la mente. ¿Podemos entender la mente? ¿Es asequible al estudio científico? Son preguntas que ya vienen viendo en filosofía, en historia de la psicología, en historia de la psicoterapia. Vamos a trabajar un poco en eso, pero vamos justamente a descomponer en esta idea de procesos. Después vamos a entrar llevando, ¿no? desde la pregunta respecto del conocimiento, que va a ser un poco la pregunta que nos va a ir conduciendo. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es conocer? Va a estar de alguna manera relacionado con todo el contenido, y vamos a ver justamente cómo entendemos el mundo, cómo conocemos el mundo. Entonces vamos a empezar a hablar de la percepción. ¿Podemos conocer el mundo o es la mente que construye el mundo? ¿Sí? ¿Cómo se da este interjuego entre la percepción y la realidad? Vamos a trabajar ese tipo de cosas. Después, ¿cómo seleccionar cuál de todas esas cosas que existen de lo real va a ser mi mundo? ¿No es el mismo el mundo de las arañas, el mundo de las hormigas que el mundo de los humanos? ¿Por qué no? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo seleccionar esa información que es relevante en mi medio ambiente para mi organismo?
Vamos a hablar entonces de la atención y ponemos de infinitos en la palma de la mano porque la atención es uno de los procesos justamente que son básicos. Inclusive cuando vean atención van a ver que hay muchos niveles, digamos, en los que se da el procesamiento de la atención y que inclusive está relacionado con cuestiones que son el problema duro, digamos, de la neurociencia, que tienen que ver con la conciencia, cómo es que nosotros cobramos conciencia, si es que, qué es la conciencia y cómo somos conscientes. ¿Puede un robot ser consciente? ¿Son los animales conscientes? Conciencia reflexiva, digamos. Vamos a ver que un proceso tan básico, es uno de los primeros procesos que se ve siempre, atención, tiene que ver con algo tan complejo justamente como la conciencia. Y por último, memoria. Memoria le vamos a dar un poco menos de importancia, ¿no? Pero es cómo se almacena la memoria. Y puse acá una frase que es de Lewis Carroll, que dice: qué pobre memoria es aquella que solo funciona hacia atrás. No vamos a explayarnos demasiado en la memoria porque lo van a ver en psicobiología, seguramente, en neurociencias, pero sí vamos a hablar de algunas cosas de la memoria y, por ejemplo, esta cuestión de, la memoria de eventos futuros, por ejemplo, que es un tipo de memoria. Así que es un poquitito el empezar a pensar cómo funciona la mente, ¿sí? Pongo ahí el libro de Steven Pinker, que es el que es un profesor de Harvard, que tiene un libro que justamente se llama Cómo funciona la mente. No vamos a trabajar con ese libro, pero al que le interese es muy fácil de leer, muy didáctico, un poquito gordo. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco de procesos psicológicos y quisiera que escuchen un poco esto. Un tono subiendo al infinito, ¿no? Como si subiera siempre. ¿Sí? Este es justamente un efecto sonoro que se utiliza mucho, por ejemplo, en el cine para generar tensión. ¿Sí? Es como que sube, escala y nunca cae. En realidad es una trampa, son 3 sonidos distintos que van cambiando la intensidad a medida que suben. Entonces tengo uno que empieza más grave, otro que empieza medio y uno más agudo. El que arranca, cuando llega más agudo, se va haciendo más suave, el medio va aumentando su volumen, después se hace más suave, y este tercero lo mismo, entonces nos da una sensación de que siempre estamos subiendo. Lo pongo como un ejemplo de lo que vamos a ver en sensación, pero justamente esa percepción que nosotros estamos hablando, digamos, esta construcción, ¿no? Y todas esas repercusiones, ¿qué le genera escuchar esto? ¿No? Da una sensación de vértigo, de aceleración. Bueno, podemos entender, digamos, la percepción sin comprender todas estas cuestiones que estamos hablando respecto de las sensaciones que nos generan. O podemos escribirlo meramente como una cuestión mecánica entre los receptores y la energía del mundo exterior. Bueno, justamente los procesos psicológicos no se pueden dividir. El cerebro, el organismo, me atrevo a decir, es una sola cosa que funciona de manera holística y global y que inclusive también funciona organísticamente con el entorno en el que está, con la ecología, en este caso con la sociedad y con todo lo demás. Entonces, cuando estamos analizando cualquier tipo de conducta, fenómeno, tenemos infinidad de variables potencialmente explicativas, causales o determinantes. ¿Sí? Cuando queremos explicar una conducta, tenemos que considerar desde lo genético, lo hormonal, lo proximal en el término de neurotransmisores, pero también tenemos que considerar los significados, el sentido dentro de la sociedad, los sentimientos, la conciencia. Todas esas cosas determinan la conducta. ¿Sí? Cada investigador, cada profesional, cada experto va a estar parado desde un determinado lugar, desde una determinada visión de la conducta. Entonces
Un neurocientífico se va a fijar en el cerebro, el psicoanalista se va a fijar en las motivaciones inconscientes, un psicólogo cognitivo se va a fijar en los procesos, pero en realidad nosotros somos una sola cosa que procesa información y actúa constantemente, y la memoria y las sensaciones y todos los procesos psicológicos que nosotros aislamos, ¿sí? Las emociones como para estudiarlos, como si fueran cosas distintas, van todas conjuntamente, ¿sí? Por eso también elegí este ejemplo, ¿sí? Aunque podamos dividir y explicar por partes, no tenemos que perder jamás en cuenta que hablamos de procesos psicológicos, pero en realidad estamos hablando de organismos globales que se comportan, ¿sí? Que hacen cosas y que también piensan y sienten cosas, ¿sí? Que podemos dividir y ver qué cosa, o sea, qué estímulo ambiental desencadena tal conducta, pero no tenemos que olvidar que, o sea, tenemos que poder construir y rápidamente desarmar esas paredes disciplinares que nosotros tratamos de armar para organizarnos un poco en el estudio, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque si no descomponemos analíticamente, la mente humana es demasiado grande, demasiado abarcativa para poder comprender. Por eso es necesario descomponerla en estas pequeñas, en estos casilleros. Pero si nos quedamos solamente en los casilleros, vamos a cometer muchos errores, y no solo muchos errores de explicación, sino que vamos a cometer, digamos, perjuicios a las personas, ¿sí? Por ejemplo, Robert Sapolsky es un biólogo, un docente, investigador, que también tiene un libro que se llama Conducta, que justamente él, todo el primer capítulo te muestra como, bueno, esta conducta es genética, esta conducta es esto, y después en el mismo primer capítulo te dice, bueno, todo esto que te dije es todo mentira. En realidad hay partes de la conducta que tienen, obviamente, que yo tenga un alelo corto, un alelo largo en el receptor de la serotonina está relacionado con la probabilidad de que yo relacione depresión. Sí, esto es completamente cierto. Ahora, ¿yo puedo decir que la causa de depresión es genética? No, pero es un componente más que influye en que una persona desarrolle o no desarrolle una depresión. Entonces, si yo me quedo en la causa, ya sea biologicista o del otro lado, ¿no? Una causa completamente basada en la teoría del aprendizaje, yo siempre voy a tener una visión parcial de las cosas. Nosotros vamos a construir un poco estos bloques, pero recuerden que son solamente para explicar un poco y empezar a profundizar en estos temas. Bueno, acá justamente, por eso vamos a hablar de procesos psicológicos básicos, los vamos a aislar, pero tengan en cuenta que estamos hablando siempre de organismos completos que se comportan en su entorno social, en su ecología, en su grupo, ¿sí? Acá nuevamente les presento el cronograma que ya les había presentado. Hoy justamente vamos a hablar de estas dos primeras clases de la introducción al estudio de los procesos psicológicos básicos, y después vamos a entrar de lleno en lo que es percepción. Después tendremos el primer parcial, el recuperatorio, después atención y demás. Bien, como les decía, todas las clases van a estar organizadas de esta manera. Vamos a presentar el módulo, vamos a presentar la bibliografía y vamos a comenzar con el test. El libro de Humberto Maturana fue un libro que cuando yo leí de estudiante, en segundo o tercer año de la carrera, que me lo pasó un profesor también, al que le agradezco mucho, la verdad es que me hizo pensar todo de una manera distinta. Ellos introducen un poco, parten un poco de la teoría del caos y de los conceptos estos de Prigogine. Prigogine es un premio Nobel de química, del caos y de lo autoorganizado. Y van a hablar de que ciertas estructuras se autoorganizan y ponen esa lógica de la autoorganización, la ponen a trabajar para analizar desde el organismo unicelular hasta las sociedades y el lenguaje, que este concepto que es autopoiesis. Entonces justamente empieza el primer capítulo. Nosotros vamos a trabajar nada más que el primer capítulo porque me parece que es interesante las preguntas que plantea, pero plantea justamente, bueno, cómo conocer el conocer, ¿sí? Y justamente lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la tentación de la certidumbre, ¿no? Esta idea que, obviamente, nosotros para levantarnos todos los días y hacer nuestras cosas necesitamos certidumbre, necesitamos saber
digamos, si tengo una clase a las 2, que la clase es a las 2 y no va a ser a las 3, eso baja nuestra ansiedad, etcétera. Y además, la certidumbre del mundo la tenemos por lo sólido, digamos, justamente nos lo da nuestra percepción. Nosotros percibimos del mundo lo que o sea, yo toco esta mesa, entonces es evidente que esta mesa existe, ¿sí? Entonces nuestras convicciones prueban que las cosas son tal como las vemos, ¿sí? Y lo que nos parece cierto no puede tener otra alternativa. O sea, lo que nos parece cierto es cierto y es tan evidente a mí que es difícil de ponerlo en cuestión. Ahora, esto parece evidente, pero punto uno vamos a ir viendo, como vimos recién en el ejemplo de la percepción auditiva, ¿sí? De que hay un tono que sube infinitamente. No, en realidad no hay un tono que sube infinitamente, son tonos que suben y bajan, pero yo percibo como que suben infinitamente. No necesariamente las cosas son como yo las percibo. ¿Por qué? Porque toda experiencia cognitiva justamente involucra al que conoce de una manera personal, ¿sí? Enraizada en su estructura biológica, y esto tiene que ver que, por ejemplo, nosotros podemos percibir, por ejemplo, las curvas de audición de Fisher y que muestran que nosotros escuchamos a más volumen determinados sonidos de determinadas frecuencias que coinciden con las frecuencias de la voz humana, tiene que ver con que se evolucionó el oído humano y todo lo demás para justamente prestar atención al lenguaje, y hay otros sonidos que para nosotros son superficiales que no los escuchamos, como los ultrasónicos o los infrasónicos, básicamente, que los pueden escuchar perros, roedores y otro tipo de cosas así. ¿Por qué? Porque también nuestra estructura biológica es la que pone en juego toda la mente y la forma de percepción. Pero a la vez la mente, que podemos pensar aunque sea como un tamiz a través del cual experienciamos la realidad, también va a determinar mi respuesta biológica. Entonces, toda la experiencia esta de certidumbre justamente es un fenómeno individual ciego al acto cognoscitivo del otro, ¿sí? En una soledad que solo trasciende en el mundo que se crea en él. ¿Qué significa esto? ¿Cómo trascendemos a esta certidumbre individual de mi propio punto de vista del conocimiento? Justamente es a través del otro, es a través de la ciencia, en el caso que estamos trabajando acá, ¿sí? La ciencia, en el sentido, como yo siempre digo, es una empresa social multifacética. Las ciencias son un montón de personas haciéndose preguntas y tratando de responder esas preguntas y compartiendo sus opiniones respecto a esas preguntas de la manera más objetiva posible, más transparente posible, si queremos evitar la palabra objetiva. Transparente en el sentido de explicando cómo es que yo hice para obtener tal conocimiento, ¿sí? En algo en lo que yo insisto mucho en esta materia y en todas las materias. Acá tenemos otra ilusión óptica, ¿sí? Lo que primero les vamos a pedir acá es que tienen que ponerse la computadora o la página del libro cuando vean el libro más o menos a 40-50 centímetros mirando el botón rojo. 40, y después váyanse acercando y van a ver que ven el botón rojo y el azul, y en determinado momento el azul desaparece. Pruébenlo, tienen que probar la distancia nada más. Pónganse la hoja y la van moviendo hasta que encuentren el punto ese donde desaparece. Si el punto ese donde desaparece, muchos de ustedes ya lo sabrán, es el famoso punto ciego, ¿sí? Es el lugar donde el nervio óptico, ¿sí? Está la retina, que tiene todos los conos y bastones, que son todos los receptores, ¿sí? Y todos los receptores, ¿qué son? Son neuronas modificadas para responder, son neuronas fotosensibles simplemente. Y después tienen, como todas las dendritas están modificadas para ser fotosensibles, y los axones salen atrás unidos en un nervio. Ese es el nervio óptico. Ese nervio sale de atrás del ojo, y en ese lugar donde confluyen todos los axones formando el nervio, no hay fotorreceptores, o sea, no hay conos ni bastones. Por lo tanto, en ese lugar yo no capto luz, ¿sí? Ese es el famoso punto ciego del ojo, ¿sí? El descubrimiento del punto ciego se dice que fue justamente para que un rey vea cómo serían sus súbditos decapitados antes de decapitarlos. Pero por eso me interesó, este es un ejemplo que conoce todo el mundo y todos decimos, sí, no podemos confiarnos en nuestros sentidos porque nuestro sentido nos engaña, porque el cerebro rellena y la percepción no es completa. Todo el mundo dice eso, por eso me interesó cómo lo encara Maturana, porque justamente se pregunta, ¿por qué no andamos por el mundo con un agujero de ese tamaño de manera permanente? ¿No?
justamente porque somos ciegos a lo que no vemos. ¿Sí? Parece una pavada, pero justamente no vemos que no vemos. Esto es lo que hablamos de la certidumbre. Cuando yo tengo una respuesta, yo me estoy perdiendo todas las otras posibilidades de las explicaciones. Estamos acostumbrados justamente a pensar que el color es una cualidad de los objetos, ¿sí? Y de la luz que de ellos se refleja. ¿Sí? Este es el ejemplo de la ciencia objetiva, la ciencia del mundo que está afuera y yo trato de conocer. ¿Sí? La ciencia newtoniana, como vemos en metodología. Que en realidad funciona, ¿sí? En determinados niveles del orden de la existencia. No es que no funciona, digamos. O sea, el no saber que yo no sé, para desenvolverme en el mundo común y corriente, no me influye en gran cosa. Ahora, si yo soy un profesional que va a trabajar con la mente, yo no puedo, digamos, desconocer mis puntos ciegos. Entonces, para nosotros es importante, pero para el resto del mundo quizás no. Y acá es lo que yo pongo justamente como el ejemplo de la ciencia newtoniana, ¿no? El ejemplo es de pensar que la luz es simplemente los colores son lo que los objetos reflejan de la luz blanca. Esa es una idea de la física newtoniana que funciona bien para la mayoría de la gente que dice, che, ¿qué es el rojo? El rojo es el color que va de tal frecuencia a tal frecuencia. Y funciona esa explicación. Ahora, para nosotros, obviamente que el rojo es el color que se desprende entre tal frecuencia y tal frecuencia. Ya lo sabemos, pero eso le importa al físico. A mí me importa cómo eso repercute y cómo se construye esa percepción de rojo dentro de mi mente. Y ahí tengo también, pero eso tiene que ver con una red neuronal que puede procesar los colores por las conexiones que tienen los bastones, etcétera, etcétera, que también será problema del neurocientífico, no necesariamente del psicólogo cognitivo. Y esto es lo que yo hablaba, si nos quedamos encasillados en pensar la realidad desde un solo lugar, vamos a estar siempre sesgados, siempre no viendo que no vemos, etcétera. Pero lo que no significa que las explicaciones en diferentes niveles funcionen suficientemente bien. Como por ejemplo pongo la gravedad, la teoría de la gravedad newtoniana y la teoría de la gravitacional de la teoría de la relatividad. En objetos del mundo terrestre, digamos en manzanas, en todo lo demás, la gravedad newtoniana, las ecuaciones de la gravedad newtoniana son tan buenas prediciendo como son las ecuaciones de la gravedad que plantea Einstein, pero son mucho más sencillas. Entonces no es necesario apelar a la gravedad, a la relatividad para explicar la gravedad en la Tierra, para predecirla en términos de fórmulas, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo sistemas muy grandes, ya la relatividad newtoniana empieza a fallar, ya la gravedad newtoniana, las ecuaciones newtonianas empiezan a fallar y tengo que tener teorías más complejas. Pongo estos dos ejemplos, o sea, pongo el ejemplo para decir, bueno, tampoco es que nos vamos a quedar en lo que lo más complejo es lo mejor, porque sí en sí. Hay que saber apreciar y saber ir construyendo con estos pequeños ladrillitos de lo particular a lo general, justamente. Yo puse algunas puntuaciones del libro que me parecieron interesantes para mencionar, pero justamente, ¿viste? Esto que venimos hablando de procesos psicológicos básicos, no debemos concentrarnos en comprender cómo la experiencia de un color corresponde a una configuración específica de estados de actividad del sistema nervioso que su estructura determina. O sea, son estados de actividad del sistema nervioso que puede tener esa actividad solo porque también es así ese sistema nervioso, su estructura es así, ¿sí? La percepción del color y de otros animales con otro sistema nervioso también va a ser diferente, también porque está determinado de otra manera diferente esa estructura que vamos a llamar cerebro. Es posible demostrar que, debido a que tales estados de actividad neuronal, ¿sí? Como ver el color verde, pueden ser gatillados por una variedad de perturbaciones luminosas distintas, no necesariamente siempre la misma frecuencia, o sea, diferentes frecuencias de color pueden hacer que yo vea el mismo color, estamos queriendo decir acá, ¿sí? Como es otro experimento que te pide que hagan en el libro, cuando lo lean en el libro lo van a ver, pero es que en las sombras de los colores nosotros vemos ciertos colores que no están objetivamente en el haz de luz, ¿no? Estamos hablando de ese fenómeno visual. Y es posible correlacionar el nombrar colores, ¿sí? Con los estados de actividad neural, pero no con las longitudes de onda. O sea, el color verde se correlaciona con
un estado de actividad neural, un estado de mi cerebro que representa en mi mente justamente el color verde, pero no necesariamente con las ondas que sean verde. ¿Se entiende? Que estos estados de actividad neural son gatillados por distintas perturbaciones está determinado en cada persona por su estructura individual y no por las características del agente perturbante, no necesariamente por el color que yo estoy viendo. Lo dicho es válido para todas las dimensiones de la experiencia visual, movimiento, textura, forma y demás, así como para cualquier otra modalidad perceptual, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Nuevamente, porque si nuestra pregunta es respecto del conocer y queremos conocer a la mente, lo primero es ¿cómo conocemos el mundo? Bueno, conocemos el mundo a través de nuestros sentidos. Bueno, ¿y cómo conocemos nuestra mente? Bueno, tenemos la introspección, pero la introspección no me sirve justamente para escapar de esta soledad, de la construcción que yo me armé de ese pequeño mundo. Entonces tengo que poner digamos, la subjetividad de todos al frente para analizarla, pensarla y estudiar lo que estudiamos generalmente, que es la psicología. Bien, ahora, esto no significa que nuestros cerebros reaccionen a estímulos arbitrarios de cualquier manera. Y esto es un agregado que no está en el texto así directamente, pero que es fundamental que comprendamos esto. Y también para corrernos un poco de la visión neurocentrista que, digamos, vamos a poder explicar todos desde el cerebro. Lo que sí existe es una correlación. Esto lo vemos muy bien en metodología de la investigación, ¿sí? Una correlación significa que cuando una variable aumenta, la otra aumenta a la par. Cuando una disminuye, la otra disminuye a la par. O cuando una aumenta, la otra disminuye. No es una relación causal, es una relación correlacional, ¿sí? Existe correlación entre algunos estímulos del mundo externo, ¿sí? Entre algunos fenómenos del mundo externo y determinados patrones de actividad neuronal, ¿sí? Cuando yo veo el verde, cuando afuera yo pongo sujetos en un taquiroscopio y les empiezo a disparar color verde y les mido la actividad neuronal y veo que a todos más o menos se le activa el mismo área. Entonces, bueno, a todos les presento esto y todos tienen la misma relación. Ahora, ¿es la causa? No, yo no puedo decir por qué esa misma activación yo la puedo generar a través de otras formas, engañando al cerebro con juegos de luces, etc. Entonces no es la causa el verde de mi activación que dispara mi representación de verde, pero sí existe una relación, una correlación entre ellos. Les pongo el ejemplo de la percepción del tiempo, ¿no? Que es algo un poco más jugado, que es sumamente interesante. El área que estamos viendo ahí, que es de la corteza parietal, es el giro, digamos, la cisura, Almo me va a corregir, de Rolando o de Silvio, siempre me equivoco, entre el lóbulo parietal y el lóbulo, ahí entre esto que sería temporal occipital estaríamos. Es un área justamente que se activa cuando realizamos tareas que tenemos que estimar cantidades de tiempo. Les voy a leer un poquito el resumen de este trabajo, que es un trabajo del año pasado, que lo que ve justamente, ¿sí? Vieron que a veces el tiempo pasa más rápido y el tiempo pasa más lento. Bueno, parecería que tiene que ver con la activación de este área, ¿no? Entonces dice, en algunos días el tiempo vuela, mientras que en el otro parece no terminar más. Bueno, un nuevo estudio, que es este que yo les cito acá en la diapo anterior, el de Masamichi, que dice, el estudio muestra que las neuronas sensitivas al tiempo se cansan y aplastan, deforman la percepción del tiempo, ¿sí? Las neuronas del giro supramarginal se disparan en respuesta a una específica duración de tiempo, ¿sí? Cada tanto tiempo se disparan, es como un reloj interno, ¿sí? Si son repetidamente expuestas a estímulos de una misma duración, las neuronas se fatigan, ¿sí? Es como que yo cada 5 segundos te pongo una luz. Entonces la neurona va calculando, digamos, va estimando la cantidad de tiempo entre estímulo y estímulo. Tienen que ser estímulos relevantes. Llega un momento que esas neuronas empiezan a castigar, a cansar. Y las otras neuronas continúan a dispararse en tiempos normales, ¿sí? Entonces la percepción, hay una diferencia, esas neuronas empiezan a
dispararse más lentos que las otras, entonces hacen que la percepción del tiempo se vuelva más lenta, ¿sí? Bueno, justamente lo que hicieron es medir la actividad neuronal en participantes en una tarea de comparación de diferentes tiempos. ¿Sí? Tenían que mirar a un círculo gris por un determinado tiempo 30 veces seguidas. Después de esta adaptación se les mostraba el estímulo indicado y cuánto iba a durar, ¿sí? Sí, el periodo de adaptación, o sea, es como primero te entreno, digamos, cada 30 segundos tenés que ver un círculo, después te digo, bueno, ahora tenés que ver el círculo, me tenés que decir cuándo son 30 segundos, ¿sí? Si el periodo de entrenamiento fue anterior, ¿sí? Los participantes subestimaban el tiempo, ¿sí? O sea que calculaban menos tiempo. Y si era corto, sobreestimaban el tiempo, les parecía que el tiempo era más largo, ¿sí? Y esta percepción distorsionada del tiempo, o sea, yo percibir que yo demuestro un estímulo y digo cuánto duró, aquellos que habían tenido un entrenamiento largo pensaban que había durado más, aquellos que habían tenido un entrenamiento corto pensaban que había durado menos, ¿sí? Y la diferencia en la duración reportada coincide con el nivel de actividad justamente de el giro supramarginal, ¿sí? Y esto está relacionado con la fatiga. El ejemplo no es simplemente un ejemplo para pensar esto, ¿no? Es cómo inclusive la percepción del tiempo, que es como una supracategoría en la cual están metidos todos los procesos, o sea, los procesos psicológicos son algo, los procesos es algo que sucede en el tiempo. Y misma la percepción del tiempo está codificada justamente en el cerebro y es posible manipularla para distorsionarla a través de tareas cognitivas sencillas, pero no obstante eso no niega la existencia del tiempo real. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es que bueno, el tiempo está en mi mente, no, digamos, las cosas también suceden independientemente de nosotros. Pero es un poco para mostrar justamente todas estas complejidades y todos estos procesos y entender la relación que existe entre la realidad, el cerebro y la mente, ¿sí? ¿Sí? O sea, que existe una relación, esas relaciones son complejas y son más del orden de lo correlacional que de lo causal, por lo menos en el nivel que estamos actualmente de conocimiento científico. Estamos hablando de un paper del 2020. Por eso la causalidad dentro de lo que es estas disciplinas es muy muy difícil de establecer, ¿sí? Y por eso siempre conviene ser precavidos al sacar conclusiones y siempre dejar un dejo de incertidumbre respecto del conocimiento propio, porque siempre hay alguna liebre que se nos puede estar escapando. Eso es un poco lo que yo quería mostrar en esta primera clase, cómo es la actitud mental que yo tengo que ponerme para empezar a estudiar procesos psicológicos básicos, porque como son fenómenos que son familiares para todos nosotros, por ahí es más difícil a veces romper con ciertos preconceptos. Justamente nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura de una forma indisoluble. No vemos el espacio del mundo, vivimos nuestro campo visual, no vemos los colores del mundo, sino que vivimos nuestro espacio cromático, ¿sí? Sin lugar a dudas, estamos en un mundo, ¿sí? Por eso yo elegí este ejemplo del tiempo. Estamos en un mundo que es el mundo del tiempo que nos transcurre, que transcurre con nosotros. Nosotros transcurrimos en el tiempo, pero a la vez ese tiempo lo procesamos y lo distorsionamos y lo vamos marcando también en nuestras mentes y tenemos una idea de tiempo, y eso está correlacionado con una actividad neural específica. Ahora, ¿cuál es la causa del tiempo? ¿Qué sé yo? ¿Es la expansión del universo desde el Big Bang? ¿Es la experiencia subjetiva del tiempo nada más? Claramente no es el calendario, pero bueno, son los días que pasan, es el marcado biológico de las células que van decayendo y es el envejecimiento celular.
Todo eso es que es todo eso, y quizás sean más cosas, ¿sí? Pero cuando examinemos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones biológicas y sociales de cómo nos aparece ese mundo. No puedo separar quién soy, dónde estoy, cómo llegué acá, con cómo yo estoy percibiendo, viendo y todo esto, ¿sí? Es tan obvio y tan cercano que es lo más difícil de ver, ¿sí? Y justamente acá Maturana sigue justamente con una reflexión de un cartel que hay en el zoológico que había, no sé si seguirá estando, en el zoológico de Bronx en Nueva York, que decía, están todos los animales y al final de la salida hay una reja, dice el animal más peligroso del mundo, y detrás de la reja hay un espejo. Entonces lo que se ve es al ser humano como el animal más peligroso. ¿Y por qué es peligroso el ser humano? Por muchas cosas es peligroso, pero principalmente es peligroso justamente cuando desconoce y desde la certidumbre actúa justamente con esta certeza y soberbia, ¿no?, que da la certeza en general, ¿sí? Es muy común, esto es muy común. Y justamente a lo que apela es a nuestra propia conciencia reflexiva. O sea, el conocer tiene que ver con conocerse a uno mismo, como dijo, digamos, como planteó Sócrates ya hace 2500 años. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Y bueno, a través de la reflexión. Esta situación especial de conocer cómo se conoce resulta tradicionalmente elusiva para nuestra cultura occidental. Y esto me parece que es lo importante de la ciencia. La ciencia pone en primer plano, yo rompo con las definiciones operacionales, pero las definiciones operacionales tienen que ver con esto, con mostrar cómo se produce ese conocimiento. El conocimiento no es lo importante es cómo producirlo. Pero que ha sido elusiva para la cultura occidental, concentrada más en la acción y no en la reflexión. ¿Sí? De modo que nuestra vida personal es en general ciega a sí misma, ¿sí? En alguna parte parecería haber un tabú prohibido conocer el conocer. Pero en verdad, al no saber cómo se constituye nuestro mundo de experiencias, que es de hecho lo más cercano de nuestra existencia, es un escándalo. Dice, hay muchos escándalos en el mundo, pero esta ignorancia es una de las peores. Quizás una de las razones por las que se tiende a evitar tocar las bases de nuestro conocer es que nos da una sensación vertiginosa por la circularidad de lo que resulta, ¿sí?, utilizar el instrumento de análisis para analizar el instrumento de análisis. Es como si pretendiéramos que un ojo se viera a sí mismo. Acá otra vez este juego de espejos en el que vamos a entrar, ¿sí? El ser humano tratando de explicar al ser humano, la conciencia tratando de explicar la conciencia, la mano que se dibuja a sí misma, ¿sí? ¿Es posible que el ojo se vea a sí mismo? Digamos, esa es una de las grandes preguntas. Justamente el estudio de los procesos básicos es la primer mirada que nosotros podemos hacer en este círculo de introspección. Y fíjense cómo elude la palabra introspección. Por muchas cosas y muchos determinantes históricos, podemos hablar otra vez de historia de la psicología científica. Pero acá habla de recursividad, ¿sí? Y este es un concepto que es muy importante. Como el de representación va a ser un concepto central en todo lo que es la teoría cognitiva, la recursividad es otro de los procesos importantes. Si Humberto Maturana es un científico biólogo que pertenece a la corriente sistémica, que parte de esta cuestión de la autopoiesis, y esto de la autopoiesis, cómo los organismos, cómo las sociedades, los individuos, las cosas, se autoorganizan en niveles cada vez más complejos. Este concepto de autopoiesis pertenece a lo que se conoce como la cibernética de segundo orden. ¿Sí? La cibernética de segundo orden es todo lo que van a ver en cognitiva, lo que ven en historia, Simon, Newell, el termostato, ese tipo de cosas. La cibernética de segundo orden tiene que ver justamente con generar procesos que sean recursivos y que autogenerativos. Bueno, los procesos involucrados en nuestras actividades, en nuestra constitución, en nuestro actuar como seres vivos,
constituyen nuestro conocer. O sea, conocer es hacer. Acá vamos a rescatar a Piaget y decir conocer es hacer, como viene diciendo Piaget y como viene mostrando Piaget y todos los piagetianos desde la década del 60. El nene al principio actúa y a través de sus actos es que conoce, por eso los primeros estadios son sensoriomotrices, ¿sí? Entonces nos proponemos investigar cómo conocemos a través de mirar esos sucesos con esos procesos, ¿sí? Y acá, esto también es una nota al pie, esto no lo trabaja Maturana, esto está solamente en las clases, pero todos hablamos de recursividad, pero muy pocas veces podemos, o nadie te lo explica, y como si todos supiéramos de lo que estamos hablando en general, o por lo menos eso fue lo que a mí me pasó. Lo que es la recursividad es una definición recursiva en lógica matemática o en ciencias de la computación. Se utiliza para definir los elementos de un conjunto de elementos en términos de otros elementos del conjunto. Yo defino un conjunto de elementos en términos de los elementos de ese mismo conjunto, ¿sí? ¿Qué somos los seres humanos? Bueno, los seres humanos somos los hombres, las mujeres, los niños y todos los demás en todas las categorías, de alguna manera. Para explicarlo formalmente, un teorema de la recursividad establece que tal definición define efectivamente una función, ¿sí? La prueba que utiliza es la inducción matemática. El ejemplo más clásico, ¿sí? Una definición inductiva de un conjunto describe los elementos de un conjunto en términos de otros elementos del conjunto. O sea, yo defino los elementos de un conjunto en términos de los otros elementos del conjunto, ¿sí? Si yo tengo el conjunto de las frutas, y imagínense jugar al tabú y no puedo decir la palabra fruta, tengo que decir, bueno, es como las peras, es como las bananas, es como las manzanas, ¿sí? ¿Esto dónde va? Va en el recipiente donde van las peras, las bananas y las manzanas. Le decimos las frutas. Pero para decir un ejemplo formal y que esto no quede en la nada, justamente los números naturales, ¿sí? Vamos a definir los números naturales como cualquier, o sea, 1 está en n, esa es una definición, ¿no? Yo tengo un conjunto que tiene un número y todos los números naturales a los que yo le sume 1 a ese mismo elemento, a 1 le sumo 1, voy a tener un número natural. Y a cualquier elemento de ese conjunto al cual yo le sume 1, va a ser un número natural. Entonces los números naturales justamente son todos los números que se les puede sumar 1. A los que, o sea, todos los números que salieron de sumar 1. ¿Se entiende? Y n es la intersección de todos los conjuntos que satisfacen justamente las dos premisas. Que 1 está en n y que si un elemento n está en n, entonces n más 1 también está en n. Que es lo que yo les dije de otra manera, ¿sí? Que si yo le sumo a n otro n, o sea, n va a ser la suma de n más 1, de cualquier otro n más 1. N son todos los números naturales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo de un solo número natural derivo todos los números naturales, que encima son infinitos. Y fíjense, con una lógica tan sencilla como simplemente al número natural del resultado sumarle otro número 1, yo tengo un proceso que es infinito y los números naturales efectivamente son infinitos. Y esta es la recursividad, que al resultado de una operación yo lo vuelvo a poner como input. Al output de una operación lo vuelvo a poner como input. Esto es recursivo. Y esto me va a dar una lógica recursiva. ¿Qué hacen ahí estos hermosos fractales? ¿Sí? Estos fractales de Mandelbrot. Las ecuaciones de Mandelbrot, que es un matemático de la década del 50, si no me equivoco, justamente son ecuaciones muy sencillas de este tipo, no n más 1, pero por ejemplo n más un medio más 1, y ese resultado más un medio más 1, más un medio más 1, más un medio más 1, o sea, al resultado lo vuelvo a meter. La serie de Fibonacci, por ejemplo, es eso. Al resultado de la serie de Fibonacci es, yo tengo al número anterior de la serie, le sumo 1. Creo que era algo así, ¿no? Tipo tenés 1, 2 y 1 más 2, 3. Después 2 más 3, 5. Después 5 más 3, 8. Después 8 más 5, 13 y así sucesivamente. Y ahí tenés todos los números de la serie de Fibonacci. Esa es una función recursiva. Bueno,
Estas funciones recursivas son las que justamente se observan en la naturaleza, ¿sí? Que no lo vamos a ver acá, pero esto tiene que ver a cómo trabajan los genes, o sea, cómo en realidad la evolución trabaja cortando y alargando las cadenas de procesos que realizan los genes. Se los paso por pasárselos, pero por eso dan estas formas que son recursivas. Y al costado vemos formas, imágenes derivadas, son representaciones gráficas de justamente funciones recursivas que son los famosos fractales, ¿sí? Y bueno, y parecería ser que el universo en algunos lugares, en algunas cosas y la naturaleza misma se organiza de esta forma más recursiva. Entonces fíjense cómo la autoorganización, el caos y este tipo de cuestiones que son tan complejas y tan avanzadas, inclusive las ciencias más duras, son cosas que están muy relacionadas con lo que estamos trabajando, sobre todo si queremos abordar seriamente el estudio de la mente y la relación entre la mente, el cerebro y la realidad, de alguna manera. Es una forma de verlo, ¿no? Después, esto es una clase introductoria donde les planteamos todas estas cosas para que después ustedes las tengan cuando vayan a leer el libro y el libro diga, bueno, a ver, la memoria se divide en memoria episódica, bueno, sépanlo, sepan que no es así de alguna manera. Guárdense siempre un lugarcito para después volver a eso desde el punto como, bueno, este es un orden que nosotros establecemos porque estamos aprendiendo. Pero traten de pensar que todo es un poco más difícil, ¿sí? Esta circularidad justamente, este encadenamiento entre acción y experiencia, esta cuestión de que conocer y hacer no se pueden separar, esta inseparabilidad entre el ser de una manera particular y cómo el mundo nos aparece, nos dice que todo acto de conocer trae un mundo a la mano. O sea, conozco el mundo que construí, que traje. Esta característica del conocer será justamente, a la vez que nuestro problema, nuestro punto de partida de hilo directriz. Esto es lo importante. Todo esto puede encapsularse en el aforismo: todo hacer es conocer y todo conocer es hacer. O sea, esto que fue siempre el problema de la psicología, ¿no? La psicología cuando arranca, la psicología de Wundt y la introspección. Fueron 20, 30 años de trabajo infructuoso. La verdad que no tenemos un dato útil de todo ese periodo de la psicología de 1879 hasta 1910. Hasta que viene el conductismo y tiene que borrar de lleno toda la psicología de la conciencia para empezar a tener datos y tener realmente una psicología científica. Pero claro, ¿a qué costo? Al costo de olvidarnos de los procesos mentales, al costo de olvidarnos de la psicología. Una psicología que excluyó la psicología, ¿sí? Pero bueno, que fue necesario en ese momento. Y después el cognitivismo, pero volvemos a estar en el mismo problema de que, bueno, ¿cómo hacemos para no caer en una visión completamente subjetiva y en dar vueltas sobre teorías que no tienen ningún tipo de sentido? Y justamente es, bueno, tiene que volver a entrar, pero vuelve a entrar con otra lógica. El cognitivismo viene ya acompañado de la mano de, tenemos la computación, tenemos avances en matemática, tenemos avances en física, la neurociencia, la neuropsicología, tenemos muchos otros lugares desde donde pararnos. Además de que tenemos, tenemos telescopios que antes en esa época no teníamos, tenemos tomógrafos, tenemos resonadores, tenemos electroencefalogramas, tenemos baterías de test que Wundt no tenía. Entonces, digamos, de alguna manera la ciencia psicológica creció lo suficiente como para poder volver a poner a la mente en el terreno de juego, ¿sí? Y por eso también el lenguaje es también nuestro punto de partida, nuestro instrumento cognitivo y nuestro problema, ¿sí? El no olvidar que la circularidad entre acción y experiencia se aplica también a aquello que estamos haciendo aquí y ahora es muy importante y tiene unas consecuencias claves. Esto no lo debemos olvidar nunca. Y con ese fin, resumiendo todo esto en un segundo aforismo, todo lo dicho es dicho por alguien, ¿sí? Por esto que decíamos de esta construcción que mi propia estructura me permite hacer. Toda reflexión trae un mundo a la mano y como tal es un hacer humano, ¿sí? Por alguien en particular en un lugar particular, ¿sí? Entonces, el conocimiento
en estas materias que estamos hablando, tiene, si yo me hago la pregunta respecto del conocer, tiene un elemento de recursividad. Inclusive esto Piaget también lo esboza cuando él habla del desarrollo. Vieron que la pregunta de Piaget es ¿cómo conocemos?, que lleva a los desarrollos de los estadios de la inteligencia. Entonces vamos a ir a una de las últimas cosas de las que vamos a hablar y de las que tenemos que tener cuidado. ¿De qué es una explicación? Todos queremos explicar. Lacan mismo, a quien no soy un fanático seguidor, pero él decía, cuídense de entender, ¿sí? ¿Qué significa esto? Una explicación siempre es una proposición que reformula o recrea las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas que comparten un criterio de validación. Cualquiera de estas condiciones cambia y ya la explicación no sirve. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las condiciones que pueden cambiar? Las observaciones, ¿no? Reformula o recrea las observaciones de un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas. Si ese sistema de conceptos cambia, ¿sí? Por ejemplo, antes era lo más común y corriente decir, bueno, la muestra está compuesta de tantas mujeres, tantos varones y listo. Bueno, ahora mujer, varón, hay que tener en cuenta también otros géneros, sobre todo en determinados aspectos si vos querés investigar determinados tipos de conductas, conducta reproductiva. Entonces tenés que tenerlo en cuenta. Entonces el sistema de conceptos cambió. Pero además, ese sistema de conceptos no es arbitrario, totalmente arbitrario, digamos, o digamos, no es espontáneo, mejor dicho. Es una construcción sociohistórica de un grupo de gente que es la comunidad de científicos. Si la comunidad de científicos no comparten esos criterios conceptuales, tampoco sirven. Y también los criterios justamente de validación, qué es lo que es ciencia válida y qué es lo que no es. Entonces, ¿cuáles son las 4 condiciones que deben ser satisfechas en la proposición de una explicación científica? Científica, pero ya dijimos, nos estamos parando un poquito más allá, no nos vamos a un subjetivismo, pero nos vamos a una relación de creación recursiva entre el individuo y su entorno respecto de lo que es el conocer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto que hablamos de la ciencia newtoniana, que para Newton describir es explicar, o sea, explicar es describir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una descripción de los fenómenos a explicar de una manera que sea aceptable para toda la comunidad de observadores. Y esto es lo que le va a dar la objetividad a mi descripción. Todavía no expliqué, describí. Insisto, para Newton describir es explicar. La proposición de un sistema conceptual, ¿sí?, capaz de generar el fenómeno a explicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores. Hipótesis explicativa, ¿sí? Primero se describe el fenómeno, después se hace una proposición en un sistema conceptual, que ese sistema conceptual puede generar el fenómeno a explicar. O sea, yo cuando tengo una explicación causal y conozco una causa, ¿cómo muestro que conozco una causa? Es que yo puedo generar el fenómeno. Después debo deducir a partir de B, de las proposiciones que hice, si esto es lo súper importante de la ciencia y por qué son importantes las teorías y las explicaciones. Porque me permiten deducir otros fenómenos no considerados explícitamente en la proposición original, ¿sí? Inferir otras cosas. Si la gravedad funciona en la Tierra y se puede imaginar que funciona en todos los planetas, y yo conozco las leyes que la generan, yo puedo estimar cuál puede ser la gravedad en Marte, en Urano, en Venus, etc. Y esto me permite mandar satélites fuera de la galaxia, ¿sí? ¿Por qué? Porque deduje a partir de los fenómenos y de las teorías observadas otros fenómenos y describí otras condiciones que al principio no la pude observar. Y que luego justamente tengo que ir a observar esos otros fenómenos, que es lo último que debo hacer, deducidos de B. Bien. Y el libro presenta en repetidas ocasiones este esquema, este diagrama de flujo, ¿sí? Que me parece que es interesante para que lo tengamos en mente, para esto que les digo, no perdamos de vista lo que estamos estudiando cuando estudiamos procesos básicos, ¿sí? Vamos a partir justamente de la experiencia cotidiana del fenómeno de conocer, de lo que son las observaciones
¿sí? Cómo es estas observaciones, en realidad lo que yo saco como observaciones tiene que ver con lo que la investigación hizo. Esto lo vemos mucho más en método, cuando vemos definiciones operacionales. Pero yo voy a poder medir solamente aquello que generé o quise observar, ¿sí? Si yo a una persona, qué sé yo, le doy, como el experimento de Watson, le pongo una comida y le hago una descarga eléctrica, la persona va a generar aversión a la comida. Sí, pero podés, o sea, es lo que podés esperar por el tipo de acción que vos realizaste, ¿no? Esta relación entre acción y observación. Bueno, partimos de la observación, de la descripción, de la explicación científica, ¿sí? Pero va a cobrar sentido dentro de nuestra propia organización biológica, que esta organización biológica, digamos, ¿sí? Esta autopoiesis, esta fenomenología biológica que se llama Maturana, no es que le interesan todos los temas por igual. Como somos seres biológicos, tenemos drive, tenemos impulsos, tenemos motivaciones intrínsecas que necesitamos, que le va justamente a dar diferente valor a las diferentes cualidades del mundo externo. Entonces, y estos van a sesgar, digamos, van a llevarnos a mirar ciertos lugares por la relevancia biológica que tienen, pero además yo no solamente voy a estar determinado por esta estructura biológica que tengo de ser humano, en mi caso, sino también por mis propios fenómenos históricos, por los fenómenos históricos en los que me tocó vivir, externos, pero además también tengo que tener en cuenta todos estos que las perturbaciones que pone como perturbaciones, pero que tienen que ver con todos los aprendizajes individuales, con todas las cuestiones que tienen que ver justamente con cosas que ya no están determinadas para todos por igual. Justamente también hay que considerar el valor evolutivo que este conocimiento tiene para la conservación, para la adaptación, ¿sí? Cómo se relaciona. O sea, lo que puede tener valor evolutivo ahora, en este contexto puede no tenerlo en otro contexto. Entonces, las conductas no son fijas, las conductas son muy variables. Y lo que estamos tratando de trabajar es la conducta de la mente. Justamente es lo que más varía. Pero justamente varía, ¿por qué? Y bueno, porque está determinada por esta cuestión biológica que estamos hablando. Partimos de la experiencia cotidiana. Después, además, estamos metidos en una sociedad que tiene un contexto histórico. Además, vivimos nuestras propias experiencias individuales y personales. Además, arrastramos impulsos y motivaciones evolutivas, ¿sí? Después, a todo esto hay que meterle adentro, justamente, tenemos un sistema nervioso que tiene una capacidad específica de accionar y una representación, ¿no? Tenemos representaciones mentales, no solamente es que percibimos el dulce de la fruta, sino que ese dulce de la fruta se puede asociar a el verano y comer fruta en la playa, o se puede asociar a, no sé, me encerraban en un campo de concentración y me daban nada más que naranjas. Entonces, más allá de que la fruta sea biológicamente relevante porque te permite dar energía, porque aporta azúcar, porque tiene vitamina y porque personalmente, digamos, además hay una representación respecto de todo eso que yo hago, que tengo representaciones sociales y representaciones individuales que van a generar actos cognitivos, ¿sí? Y que acá es un dominio justamente de las interpretaciones, de las historias, ¿sí? Más plástico, justamente nos permite a un sistema más rígido como es un sistema biológico, como nuestros cuerpos y nuestros cerebros, adaptarse, ser más rápidos en adaptarse a los cambios sociales. Entonces vamos a ver cómo todo esto también tiene que ver con los fenómenos culturales, los fenómenos sociales, que son organizaciones, bueno, en la lógica del libro que va a trabajar Maturana, tiene que ver con organizaciones justamente autopoéticas de tercer orden. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el lenguaje, el arte, ¿sí? Y la ética, que son como los aspectos más elevados, si se quiere, del ser humano, de la cultura humana, en el sentido de son creaciones muy muy específicamente humanas, de las cuales gozamos como el arte, pero justamente lo que estamos tratando de mostrar es que todas estas cuestiones
no las podemos analizar solamente desde una perspectiva, sino que tenemos que tomar toda esta generalidad de elementos, aunque los vayamos a ir dividiendo para poder empezar a estudiar. Bueno chicos, muchas gracias por haber seguido hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Suerte.